Bienvenido al séptimo vídeo del reto de 0 a $25.000 en 6 semanas. Este probablemente sea el vídeo más importante de la semana 2. De momento ya hemos visto lo que es una estructura, cómo se marcan máximos y mínimos, cuáles son los swing más relevantes. También hemos visto cómo se hace un análisis top-down. Hemos visto las correlaciones entre el índice del dólar y diferentes pares de divisas. Así que con eso ya deberías de saber leer el mercado. Ya sabes diferenciar si es alcista, si es bajista, si está lateralizando y sobre todo, ya sabes diferenciar cuando el precio está en una corrección o está en continuación de tendencia. Pero todavía te falta la pieza clave, dónde debería de entrar exactamente en una operación. Porque saber que el eurodólar está en tendencia alcista es el primer paso. Pero, ¿cómo sé dónde entrar? ¿Cómo sé dónde buscar un patrón? ¿Cómo sé si lo miro en 15 minutos, en una hora, en un día o si entro cuando está máximos históricos o no? Saber si se entra cuando está cayendo, porque a veces habrá que entrar cuando esté cayendo y a veces no. ¿Qué hago? ¿Entro en zonas específicas donde el precio ha reaccionado porque ya ha reaccionado antes? ¿O me enfocaré en las zonas donde ha habido más rebotes y mayor rechazo? Lo que veremos hoy serán los POI, por sus siglas en inglés de Point of Interest, puntos de interés. Ahí es donde realmente fijaremos nosotros nuestras entradas. Vamos a encontrar rechazo del precio, vamos a encontrar demanda anterior, vamos a encontrar órdenes que no se han ejecutado y órdenes institucionales. ¿Qué es lo que vamos a ver en este vídeo? Lo primero, ver qué es un POI, porque es muy importante y sobre todo el concepto de memoria de mercado. En segundo lugar, lo que vamos a ver son los 4 tipos de POI que vamos a utilizar nosotros con nuestra estrategia. Soportes, resistencias, order blocks, fair value gaps, liquidez. En tercer lugar, vamos a ver cómo utilizar Fibonacci para medir los retrocesos y sobre todo como herramienta de descarte para zonas con mayor demanda o con menor demanda. Y el cuarto punto que vamos a tratar hoy es cómo validar con el volumen cuando un punto de interés puede ser solo para retail o realmente van a entrar instituciones. Por quinto y último, vais a ver cómo combino distintos puntos de interés para crear confluencias máximas, para que el setup sea lo más seguro posible. Al final de este vídeo vas a saber cómo buscar las entradas de alta probabilidad, igual que las busco yo. No vas a entrar en más por entrar porque crees que el precio va a subir. Vas a tener disciplina y visión hacia dónde va el mercado. Así que vamos allá. Lo primero de todo, vamos a empezar por lo fundamental, que es un POI, un punto de interés, Point of Interest. Y es una zona, ¿vale? Acordaros, no es una línea, no es el precio justo, es donde el precio históricamente ha reaccionado. Ahora, ¿qué es lo que hay que entender aquí? ¿Cuál es el concepto clave? Los POI no son líneas mágicas, no es un precio exacto, o sea, no es que el precio va a rebotar exactamente en 1,0900 porque sí, porque llegas a un precio redondo y entonces esos tienen... No, olvídate, porque ahí es donde te liquidan. Los POI son zonas donde hubo mucha actividad de compradores y vendedores en el pasado, como el vídeo que pasé esta mañana, ¿vale? Las zonas, cuanto más grandes, más abarcan. ¿Qué quiere decir que hay que coger medio gráfico? No, quiere decir que hay que evitar zonas de riesgo. Los POI son zonas donde hubo mucha actividad de compradores o vendedores en el pasado. Y es probable, aquí vamos con probabilidades, ¿vale? Que vuelva a reaccionar el precio cuando regrese ahí. ¿Quiere decir que seguro que está garantizado? No, aquí no hay nada garantizado. Aquí vamos con la probabilidad. Ahora, ¿por qué funcionan los puntos de interés? Cuando el precio llega a una zona donde antes hubo mucha actividad, pasan varios factores. Los que compraron ahí pueden volver a comprar, pero lo más interesante es que muchas veces lo que han quedado son órdenes pendientes que no se han ejecutado. El precio llega, por ejemplo, a 10900 y rebota. Perfecto. Pero hay traders que han puesto su orden de compra en 10895, 0890, 80885 y el precio solo tocó 10900. ¿Qué pasa? El rebote empezó desde ahí. Entró un institucional, el precio subió fuerte, se abrió un imbalance y entonces, ¿qué pasa? Esas órdenes no se ejecutaron. Ahora, sus órdenes quedan ahí esperando, igual que tampoco se habrá ejecutado la orden completa del institucional que entró. Entonces, ahí es cuando se crean los order blocks. Ese va a ser uno de los principales que vamos a utilizar, ¿vale? Fijaros en la vela que inicia el movimiento. Justo esa vela anterior es lo que crea el order block, ¿vale? Esto que vemos aquí es un imbalance y un order block. Eso son 2 puntos de interés muy importantes. ¿Qué pasa? Cuando el precio vuelve a bajar a esa zona, la demanda es instantánea. El precio, cuando llega a esa zona, vuelve a subir. ¿Siempre? No, la mayoría de las veces. Siempre que esté en una zona importante. No un order block creado porque sí, porque como es un order block entonces entro. No, eso no lo hacemos. Ahora, lo mismo pasa con los vendedores. El precio se mueve con fuerza hacia abajo, se crea un order block y recordar, siempre lo vamos a hacer a favor de la tendencia. Siempre. ¿Se puede hacer en contra? Por supuesto, porque como vimos en el análisis top-down, cuando tú bajas de un día a una hora a 15 minutos,
entre las temporalidades, la recogida de una es la temporalidad de otra. Pero eso es donde os vais a hacer un lío y donde os puede llevar a pérdidas por querer ganar antes. Lo mismo que antes, hay traders con órdenes en venta que nunca se ejecutaron. Cuando el precio vuelve a la zona, las órdenes se activan, la oferta es instantánea y el precio es rechazado de nuevo. Además, instituciones que tienen órdenes pendientes en esa zona. Bancos, fondos de inversión, hedge funds. Ellos operan con millones. O sea, eso ya no es como si nos juntáramos millones de nosotros, lo mismo. Entonces, ellos no pueden entrar donde quieren. No es tan sencillo, porque no siempre tienes la liquidez para poder entrar. Entonces, ya incluso cuando entran en zonas de alta demanda, los precios tienen unas subidas muy volátiles. Entonces, ¿cómo es como trabajan? Ellos dejan las órdenes en las zonas relevantes. Ellos no van a buscar el centimito como nosotros. Ellos no van a ganar un poquitito. No, ellos van con cantidades muy grandes. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es sumarnos a su movimiento, no ir a creernos más listos que ellos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el precio llega ahí, pues imagínate, entran con todo, el precio va. Y cuando el precio llega ahí, esas órdenes se ejecutan y el precio tiende a reaccionar. Cuando el precio llega ahí, frena, reacciona, puede rebotar, si es un soporte, puede ser rechazado, si es una resistencia. También puede quedarse en la zona, seguir ahí y romper tanto la resistencia como el soporte. Pero reacciona, no es pasar por ahí como si nada, como si fuera el precio subiendo tranquilamente. Ahora, ¿qué reglas hay que tener claras? Es importante entender esto, ¿vale? Los puntos de interés son zonas, no son precios ni líneas exactas. No quiere decir que el precio vaya a rebotar justamente en un punto exacto, es que el precio va a rebotar en una zona. Darle margen de error, siempre, siempre, porque si no, te liquida. Por eso, nosotros el ratio riesgo-beneficio lo buscamos 1,3. ¿Qué pasa? ¿Que no lo podemos buscar 1,8, 1,6, 1,10? Claro que se puede. Para la psicología es una mierda y luego los stop loss te van a saltar un montón de ellos, pero luego vas a ver cómo el precio se va hacia su sitio. Entonces, el mercado no es una calculadora. El mercado son humanos. Sí, cada vez hay más algoritmos, cada vez más hay más IAs. Sí, pero detrás de todo eso hay humanos. Entonces, las reacciones no son exactas. Siempre van a ser aproximadas. Por eso marcamos zonas, no líneas. Ahora que sabes lo que es un punto de interés y por qué funcionan, vamos a ver los 4 principales puntos de interés que vamos a utilizar. Vamos a empezar por el más básico y el más conocido, que son los soportes y resistencias. Eso siempre va a estar ahí. Esto yo creo que sea lo más básico que puedes aprender buscando por ahí o que todo el mundo conoce. Y aunque es básico, sigue siendo válido, funciona perfectamente. Siempre ha funcionado y siempre funcionará, porque son zonas de demanda. Ahora, ¿qué es un soporte? Esto ya lo vimos. Es una zona donde el precio ha rebotado históricamente hacia arriba. ¿Qué es una resistencia? Es una zona donde el precio históricamente ha sido rechazado hacia abajo. Es como un techo, donde el precio no puede subir más. Hay oferta acumulada. Siempre lo vas a ver, doble suelo, doble techo, diferentes patrones. Por eso se conoce resistencia, soporte, soporte, resistencia, techo, suelo. ¿Cómo marcar soportes y resistencias correctamente? Lo mismo en el vídeo de esta mañana lo habéis visto. El vídeo solo dura 6 minutitos, como miraba euro-dólar en 1 hora. ¿Vale? Buscar zonas del precio que rebotó o fue rechazado mínimo 2 veces. Si lo tocó solo una vez, no está confirmado. El de hoy por la mañana había como 10 veces. ¿Qué puede ser casualidad que rebote 1 o 2 veces? Bueno, cuando te ha rebotado 8 o 10 veces, no es casualidad. Acordaros, se marca siempre con un rectángulo, no se marca con una línea. Nos tiene que quedar súper claro que son zonas, no precios exactos. Si quieres ir a buscar el céntimo, la vas a cagar. ¿Cómo marcar el rectángulo? Siempre hay que ajustarlo con el mayor número de mechas posibles, ¿vale? En la parte superior del rectángulo, lo ideal es que coincidan el mayor número de mechas que vengan de arriba hacia abajo. Y en la parte inferior del rectángulo, la mayor cantidad de mechas que vayan de abajo hacia arriba. Así vamos a cubrir todo el rango que tuvo reacción. Ahora, si el precio tocó la zona 3 o 4 veces, es mayor, es más fuerte, mayor validez. Mientras más veces se respetó, más fuerte es el nivel. Por eso el de esta mañana os explicaba yo que era muy fuerte, porque eso había bastantes veces. Es más, os voy a mostrar cómo fue el de esta mañana. Esta mañana fue en eurodólar y en el dólar index. Si os fijáis, vemos la resistencia, alargamos, vamos a hacer un poquito más pequeño el gráfico y veis cuántas zonas hay de soporte y de resistencia. Es una zona con alta demanda. Ahora, regla muy importante. Soporte roto pasa a ser una resistencia y viceversa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Si el precio rompe un soporte hacia abajo con fuerza, esa zona se convierte en resistencia. Y lo mismo al revés. Si el precio rompe una resistencia con fuerza, luego pasa a ser un soporte. ¿Cuándo es válido un soporte o una resistencia? Bueno, lo mínimo es que esté 2 veces, ¿vale? Siempre va a ser mejor 3 o más. Ahora, reacciones fuertes. Ahora,
También es importante que haya una reacción cada vez que el precio llegue ahí, una reacción fuerte, que haya velas de rechazo, que haya rebote, no solo que lo toque de pasada, o sea, no solo que el precio ha estado ahí. Ahora, que también haya esa misma demanda en temporalidades más altas. Esto no lo hemos visto en el vídeo de esta mañana, pero cuando haces un top-down, si las resistencias están iguales en una hora y en un día, pues está clarísimo cómo es. Respetado recientemente. Si fue tocado hace 2 meses, es más válido que hace 2 años. Entonces, siempre hay que mirar el gráfico. Con visión amplia, pero no irnos a 30 años atrás. ¿Cuándo no es válido? Bueno, pues que solo haya estado una vez, que no haya confirmado, que no haya habido demanda grande, que la haya roto fácil, que sea solo en temporalidades muy bajas. Eso lo vais a ver mucho cuando lo bajéis en temporalidades de 5 minutos y por ahí. Eso va a ser solo ruido. Entonces, el resumen de soportes y resistencias es: el soporte es la zona donde rebota el precio hacia arriba por demanda acumulada. Las resistencias son zonas donde el precio ha sido rechazada hacia abajo por oferta acumulada. Ahora, marcar las zonas con rectángulos, nunca líneas exactas. Y recordaros que un soporte roto pasa a ser una resistencia y que deberemos de que en lo mínimo, sobre todo esto es para cuando lo estemos viendo en el momento de que rompe una resistencia, que haya 2 toques, ¿vale? Para ser válido. Siempre que haya 3 o más, mejor. Ahora, vamos a ver los order blocks. Esto es más avanzado. Esto viene del mundo de Smart Money Concept y esto a mí me encanta porque es donde meto la mayoría de las operaciones. Siempre busco que me coincida con uno. No ir a los order block exactos, sino que me coincida con uno. Y es la última vela o grupo de velas antes de un impulso fuerte. Y ahora, ¿por qué importa tanto? Bueno, porque esa vela representa el momento donde los institucionales, donde las instituciones, donde los bancos, fondos grandes, hedge funds, dejaron órdenes en ese punto. Entonces, cuando el precio vuelve a esa zona, esas órdenes pueden activarse de nuevo. El precio tiende a reaccionar ahí casi siempre, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando ellos entran no son tontos. Entonces, cuando ellos entran porque es una buena zona. Además, sus movimientos son los que dan pie a los imbalances. Cuando tenemos un order block con un imbalance, es una zona de más alta demanda. Lo vamos a ver luego en el ejercicio y vais a ver cómo siempre coincide con los retrocesos de Fibonacci, con un montón de puntos que pues son como lo vamos a validar al final. Ahora, la definición es la última vela bajista antes de un impulso alcista fuerte, o eso es en un order block alcista, ¿vale? Ahora, ¿cómo lo vamos a identificar? Bueno, cuando vemos que el precio está bajando, que está corrigiendo, vamos a ver cómo después de una última vela roja, de repente aparece un impulso alcista muy grande. Entonces, esa última vela bajista es el order block. No quiere decir que vaya a bajar a los 5 minutos, puede bajar después de 2 días, ¿vale? Pero ya tenemos una zona de alta demanda ahí reflejada. Ahora, ¿por qué funciona? Bueno, porque es que esa última vela bajista, aunque se vea bajista y se vea una vela chiquita, las instituciones ahí es donde decidieron que iban a entrar en compra. Ahí estaban acumulando ya las posiciones en largo, crearon demanda en esa zona y cuando el precio vuelve a esa zona, hay más demanda esperando, entonces el precio va a rebotar. Ahora, es muy importante saber que si el precio retrocede y corrige de vuelta al mismo sitio, es una zona de alta probabilidad de rebote. Como decíamos, porque ahí es donde las instituciones dejaron sus órdenes de compra que no se ejecutaron. Ahora, cuando el precio vuelve al order block y reacciona, decimos que ese order block fue mitigado, que quiere decir que ya se han utilizado las órdenes que quedaban pendientes, ya han sido realizadas. Si os fijáis, se ve claramente cómo el precio vuelve a la zona y de esa zona despega. No quiere decir que siempre vayan a rellenarse todas las órdenes en el mismo segundo. A veces vuelve otra vez y no pasa nada. Para eso tenemos nuestra estrategia, para eso tenemos nuestra gestión de riesgo. Ahora, cuando rebota con fuerza, normalmente vemos mechas largas, velas envolvente alcistas. Eso quiere decir que el order block está funcionando, se mitiga y el precio sube. Ahora, cuando el order block es bajista, pues es lo mismo a la inversa, como soportes y resistencias. Definición. Es la última vela alcista antes de un impulso bajista fuerte. Lo mismo que en el order block alcista. Era la última vela antes de un impulso alcista fuerte. Order block bajista es la última vela alcista antes de un impulso bajista fuerte. ¿Cómo identificarlo? El precio está subiendo, velas verdes, corrección alcista, última vela alcista verde, de repente, ¡pum!, el precio se cae. Impulso bajista fuerte, muchas velas rojas grandes. Esa última vela verde es el order block bajista. ¿Cómo marcar el order block correctamente? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar el impulso.
Mínimo 3 velas grandes en la misma dirección, más de 50 pips. Encontrar la última vela opuesta antes del impulso y marcar solo el cuerpo de esa vela con un rectángulo. Eso es para marcar el order block, no en nuestra zona. Solo se marcan los cuerpos. El order block son los cuerpos. Representa dónde se ejecutaron la mayoría de las órdenes. Las mechas son solo ruido, es volatilidad e indecisión. Así es como se marca un order block. Ahora, hay que entender que no porque llegue a un order block quiere decir que el precio se va a ir, ¿no? Hay order blocks válidos y order blocks inválidos. Entonces, como no todos los order blocks tienen la misma probabilidad de funcionar, tienes que saber diferenciar cuáles son fuertes y cuáles no. Un order block válido de mayor alta probabilidad, bueno, no ha sido mitigado, no ha sido tocado, no ha vuelto el precio a ese punto. El impulso después del order block fue muy fuerte, más de 50 pips, por ejemplo, en poco tiempo. Las velas son consistentes, son grandes, una vela envolvente, se crea un imbalance, bueno, formado en una zona de estructura relevante, ¿vale? Eso, acordaros, como miramos la estructura del precio, pues tiene que ser en un punto que nos cuadre. ¿Con qué? Con un bajo más alto que el anterior. Nos coincide también con la zona de Fibonacci, que lo vamos a ver luego, y es una zona de demanda y el precio se va, pues es una zona de alta demanda. Y luego también tiene mayor volumen en el impulso. Eso nos va a confirmar que hay actividad institucional, no solo retails. Retail son usuarios como nosotros. Ahora, ¿cuándo es un orden inválido? ¿Cuándo es un order block inválido? Pues ya fue mitigado, o sea, ya pasó el precio por ahí otra vez. Ya fue tocado, o sea, ya fue mitigado. Si el precio ya volvió y reaccionó, el order block ya se consumió. Puede funcionar una segunda vez, pero con mucha menos probabilidad. Ahora, el impulso siempre es más débil. Sí, después del order block del precio solo subió 10 o 20 pips, eso no es fuerte. No hubo suficiente interés institucional. Piti, hazlo. Piti. Piti. Impulso débil. Si después del order block el precio solo subió 10 o 20 pips, no es fuerte. No hubo suficiente interés institucional. Ahora, también formados en medio de la nada. No te coincide con ningún punto de estructura, no hay soportes, resistencias, no hay nada. Ese es menos válido. Y luego que tenga un bajo volumen, porque un bajo volumen quiere decir que no han entrado instituciones. Ahora, hay que tener claro como regla importante que un order block se mitiga, se consume, cuando el precio vuelve a él y reacciona. Si el precio rebotó en un order block alcista y subió, este order block ya ha sido utilizado. Si el precio vuelve a ese mismo order block, es menos válido, aunque puede funcionar igual, pero no es lo ideal. Como os digo, os va a pasar que entráis en una zona y vuelve un par de veces. Pasa también. Ahora, los order blocks sin mitigar son los más fuertes. Si os fijáis, en los vídeos que os he subido sobre los análisis, vais a ver que los puntos siempre coinciden donde los order blocks. Ahora que sabéis mirarlos, va a ser más fácil. Vamos a hacer un pequeño resumen sobre los order blocks. Order block alcista, última vela antes del impulso alcista fuerte. Las instituciones han comprado ahí. Orden bajista, última vela alcista antes de impulso bajista fuerte. Order block bajista, la última vela alcista, la última vela verde antes del impulso bajista fuerte. Es decir, la última vela verde antes de la primera vela roja grande. Entonces, ahí es donde han vendido. Ahora, marcar solo el cuerpo de la vela, no las mechas. Y los order blocks sin mitigar son los más fuertes. Porque lo más probable es que las instituciones hayan dejado ahí órdenes pendientes. Y eso se resume en que hay una alta probabilidad de reacción cuando el precio vuelva. Ahora, los imbalances. Los veréis como FVG, Fair Value Gap. Los imbalances los veréis como FVG, que son las siglas de Fair Value Gap. Quiere decir, entran órdenes, el precio sube muy fuerte y no se ejecutan las órdenes que había en esa zona. Es porque compra una institución y el precio sube muy fuerte, sube mucho de precio. Pues, ¿qué pasa? Todas las órdenes que había ahí en venta no se han ejecutado. No todas, ¿vale? Entonces, es un hueco en el precio donde no hubo trading normal. El precio se movió tan rápido que dejó una zona sin rellenar. Ahora, esto es importante. En los mercados que cierran como acciones, índices y demás, lo veréis como gaps, que son los huecos entre el día de cierre y el día de apertura. A veces el siguiente, a veces el fin de semana. Y hay una regla que dice que los gaps siempre se rellenan. Por ejemplo, tú imagínate que llega el viernes y hay una acción que cierra en $100. Dan resultados, lo que sea, ¿vale? El lunes abre y el valor de esa acción son $105. Entonces hay un gap de $5 que quedó sin operar. No se han ejecutado órdenes de 100 a 105, no se han ejecutado órdenes. Entonces, en Forex no hay gaps tradicionales porque Forex no cierra.
Entonces, lo que hay son FVGs, que es hueco dentro de la misma sesión por movimientos muy rápidos. Entra un institucional, el precio se dispara y toda esa vela grande que ves, entre la toma de la siguiente y el inicio de esa vela, ahí se crea un imbalance de órdenes que no se han ejecutado. El concepto es el mismo, zonas donde el precio se movió tan rápido que dejó órdenes pendientes sin ejecutar. ¿Por qué se forman estos huecos? Porque cuando hay un movimiento muy rápido, un impulso muy fuerte, solo se ejecutan órdenes en una dirección. Ejemplo, un impulso alcista muy rápido, solo se ejecutaron compras. Entonces, las órdenes de venta que estaban ahí pendientes se quedaron sin ejecutar. ¿Y qué pasa con ellas? Que se quedan ahí esperando, por eso luego el precio vuelve. Cuando el precio vuelve a esa zona, esas órdenes de venta se activan. ¿Y qué hace el precio? Pues reacciona. Ahora, ¿cómo identificar un imbalance? Esto se llama la regla de las 3 velas, ¿vale? Necesitamos 3 velas consecutivas. La primera es cualquier vela. La segunda es la vela con el movimiento fuerte. Y la tercera es la siguiente vela. Entonces, el hueco que hay entre la primera vela y la tercera vela, ese es el imbalance. La condición es que la vela 2 no debe tener solapamiento, o sea, overlap, entre las velas 1 y 3. Os lo muestro en pantalla. ¿Qué quiere decir esto? Entre la mecha superior de la 1 y la mecha inferior de la 3 hay un hueco. Eso es un imbalance o un FVG. Fair Value Gap. Ahora, ¿cuándo es alcista y cuándo es bajista? Bueno, pues un imbalance alcista sería esto de aquí. ¿Veis el hueco, no? Entre el máximo de la vela 1 y el mínimo de la vela 3. Aquí hay un gap. Eso es un gap alcista. Os marco la zona con un rectángulo. Ahora, ¿qué es un imbalance bajista? Es lo mismo a la inversa. Buscamos el movimiento grande y miramos entre la vela 1 y la 3 el hueco que hay. ¿Por qué funcionan los imbalances? Bueno, se llama concepto de valor justo. Cuando el precio se mueve muy rápido dejando un imbalance, el mercado considera que esa zona no fue valorada correctamente. No hubo suficiente actividad de compra y venta ahí. Solo movimientos en una dirección. Eventualmente el precio tiende a volver y rellenar ese hueco para equilibrar la oferta y la demanda. Ahora, es importante saber que no todos los imbalances se rellenan, pero la mayoría sí. Y cuando el precio vuelve a un imbalance, si es alcista, tiende a rebotar. Si es bajista, tiende a rechazarse. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar los imbalances en nuestra operativa? Podemos utilizarlo como zona de entrada o como confirmación que hay mayor demanda en una zona, porque nos va a coincidir con un order block, con Fibonacci, con distintos puntos de confirmación.